Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Abraham y hoy les enseñaré cómo hacer una base de datos en Access. Primeramente, en el escritorio le das clic derecho y le pones la opción de nuevo. Esto por defecto te va a salir varias opciones y tú vas a elegir Microsoft Access. En este caso, nomás le das clic. Una vez que ya tengas abierta tu base de datos, podrás ver que hay varias opciones dentro de las pestañas. Primeramente debes crear una tabla. Solamente das esta pequeña pestaña y le pones tabla. Una vez que tú hagas tu tabla, vas a agregarle varios campos y una llave principal. Cada campo o llave principal debe ser de un tipo de dato. Puede ser texto, número, fecha, hora, entre otros. Pero los más opcionales o los más manejables son estos tres, que son texto, número y fecha y hora. Bueno, mi tabla se va a llamar aeropuerto. El programa o la base de datos va a ser sobre un aeropuerto, los aviones que llegan, que salen, en qué tipo de aeropuerto se llevó la operación, pasajeros, carga, tipo de avión y modelo, entre otras más. Yo puse como llave principal placa del avión. ¿Por qué texto? Porque lleva tanto número como letra. La aerolínea, que sabe hacer puro texto, los pilotos, que son número, los pasajeros también un tipo de dato numérico. Hora salida y hora de llegada son fecha y hora. Para la exactitud de los minutos, segundos, etcétera. El lugar de salida va a ser texto, el destino también y la carga. La capacidad de pasajeros va a ser número, el tipo de avión y el modelo texto. Puede ir en texto tanto número como letras. Bueno, ya una vez que tengas tus campos ya formulados o finalizados, por decirlo así, los empiezas a llenar. Empiezas a llenar como es la llave principal, obviamente vas a llenarlo primero. En este caso tú puedes elegir qué tantos símbolos o letras, o mejor dicho, cuántas sílabas, por decirlo así, va a llevar. En este caso yo le elegí que solamente vengan de 7 a 8. Bueno, ya después llenas la aerolínea. En este caso yo hice un cuadro combinado que supongo que todos mis compañeros deben de saber. Es muy simple, en la cual en la aerolínea van a ir varias opciones que llegan al aeropuerto o que salen del aeropuerto. Puede ser cualquiera. En este caso solamente yo elegí unas aerolíneas famosas, por decirlo así, las más concurridas, casuales, para que no haya confusiones entre nosotros. Después, los pilotos que manejan el avión. Puede ser de tanto dos como uno. Muchas veces depende del modelo del avión o del tamaño del avión. Ya después, la capacidad de pasajeros. Se refiere a cuántas personas pueden caber en el avión, como máximo, como mínimo. En este caso, se elige un aproximado de cuántos hay en el avión. No se elige un máximo ni un mínimo. Solamente, por decirlo así, los que compraron ese boleto. Después, la hora de salida y la hora de llegada. La hora de salida y la hora de llegada puede ser tanto de la noche como la tarde. El lugar de salida, o sea, del aeropuerto que partió. Y aquí tenemos varios aeropuertos o varias ciudades donde hay aeropuertos donde transcurre esto. En este caso, elegí varios de Tijuana, varios vuelos de Tijuana que van a diferentes países o distintas ciudades de la República. Después ponemos la carga. No siempre un avión va a contar con cargas de maletas, que es lo obvio que todo el mundo piensa. Puede ser como carga industrial, material químico u otros. Muchas veces las empresas manejan aviones para hacer sus viajes. Pero bueno, en el destino es muy importante, ya que se debe calcular con exactitud o un aproximado a qué horas va a ser la hora de llegada del destino. O sea, cuánto tiempo transcurre el avión a hacerlo. Eso y si hace paradas. La capacidad de pasajeros, como lo había mencionado anteriormente. Esto es lo que quiere decir que caben como máximo en el avión, que es lo único que soporta. Ya después nos vamos en el tipo de avión
que son los fabricantes como son Airbus, Boeing, Concorde y CASA. Ya después en el modelo del avión, que es muy importante, ya que a todos los modelos no le cabe la misma capacidad de aviones, muy importante en eso, en nuestra orden de base de datos. Pero bueno, una vez que nosotros tenemos llenado al menos unos registros, en este caso los míos son 15, como lo exigió el profe, pues ya los tengo, ¿no? Y no tienen, no marcan error. Y ya después nos pide crear una consulta. Para crear una consulta le doy a la pestaña de crear y después voy a diseño de consulta. Una vez que sale diseño de consulta, te sale un cuadro que te aparece, va a decir mostrar tabla. Solamente lo quitas y le pones ver vista SQL. Una vez que tú ya tienes tu consulta SQL, o como la tienes ordenada, te vas a ver los datos que solamente que quieres que aparezcan en esta base de datos. En este caso, para simplificarla y no fijarte de manera general los datos específicos en los que quieres estar tú en dicha actividad. Bueno, nos ponemos en inicio para ver la de vista SQL y ahí la tenemos. Esa es una tabla sencilla, una vista sencilla por decirlo así, en la cual selecciono toda la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? En este caso se utiliza el from. Así funciona la sintaxis: select, from y where. El from es cómo se llama la tabla, y el where para los campos que vas a seleccionar y cómo se llaman con uno de ellos. Lo vas a poner entre comillas o apóstrofes, no hay problema. Pero por decirlo así, si yo quiero que aparezca cierta aerolínea, que en este caso es Aeroméxico, pero que también salga otra aerolínea, la pongo OR. Esa es la opción para poder repetir otra opción del mismo campo. Y ya, le damos solamente ejecutar y ahí aparece sin error todos los datos que me aparecen ordenadamente, ya que la aerolínea son los campos clave que utilicé en la consulta. Ya en mi consulta número 2 le pongo ver. Aquí solamente seleccioné el lugar de salida, que en este caso es el aeropuerto de Tijuana, y ordené el nombre de la aerolínea que salen de Tijuana. Como no son varias, pues solamente son tres. En este caso sale a aparecer la aerolínea mexicana, Aeroméxico, con sus pilotos, pasajeros, hora de salida, hora de llegada y en sí todos los campos que he hecho. Me voy a mi consulta número 3, ya es un poco más compleja. En este caso seleccioné de una forma rara ya que tiene el parámetro distinto. Entonces vista SQL. En este caso, una vez ejecutado, aparecen esos paréntesis. No se preocupen, es parte de la base de datos una vez que tú los ejecutas o que quieres editar alguno de ellos. En este caso, solamente seleccioné con el where, que es el aeropuerto, el nombre de la tabla. Ya después la carga, que fue el campo que seleccionó. Entonces yo quiero, por decir, no, solo quiero que me aparezca carga de maletas. Pues ya me aparece. Y ya después lo uso el orden by para ordenar, obviamente. Es muy importante para la vista más ordenada o más compleja o simplificada de esta base de datos. Yo quiero ordenar la capacidad de los pasajeros, obviamente numéricamente, pero se va a ordenar dependiendo de la carga. Ya no me la pongo ver y ya, ahí aparece la aerolínea, los pilotos, pasajeros y las cargas, que fue lo que les enseñé que quería. Maletas, mire, como ve, todo esto puras maletas, 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 maletas. Ya además sale específicamente. Mi consulta número 4. Aquí el valor si es diferente. En este caso el modelo de avión es una Airbus 380 y el valor de parámetro es 150. ¿Por qué? Porque solamente un modelo de esos aviones tiene 150 pasajeros y los demás los tiene 250, por decirlo así, ya que compraron más más boletos. En este caso, los aviones que cuentan con este modelo de avión
solamente son algunas aerolíneas, no son todas. Sale la placa de ese avión, los pilotos, hora de salida y hora de llegada. En realidad sí, este base de datos es muy sencilla. No lleva mucho sintaxis en cuanto a la referencia para que qué datos quieres consultar para que te salga. Claramente la puedes hacer más larga con todos los datos o todos los campos que seleccionaste, pero de una manera más compleja. Pues en estos casos solamente son de manera simplificada o no manera muy difícil para principiantes. Ponemos que solamente son select, from y where las bases para ordenar nuestra base de datos o nuestra consulta, por decirlo así. Es muy fácil, pero bueno, por lo último, para solamente hacer el cuadro combinado, es muy fácil y les voy a enseñar cómo. Una vez que tú tienes abierta tu tabla de base de datos, pues seleccionas el tipo de campo que va a ser, muy importante. Creas otra, otra tabla, por ejemplo yo aquí aerolínea, creo otra que se llama aerolínea, la abro y que es lo que selecciono como campo o llave principal que se llama aero, así le puse. Y todas las aerolíneas que aparecen aquí, como mis compañeros saben hacer con exactitud esto, no ocupo decírselos detalladamente, pero por si las dudas, solamente tienes que llenar la llave principal de esa tabla y poner los campos o los datos de lo que quieres. También así como hay tipo de carga, en este caso lo que elegí como equipaje, que le puse equipo, es carga industrial, maletas, material químico y otros. Bueno, y también puse que el fabricante, en este caso los fabricantes de los aviones, que son estos cuatro, Airbus, Boeing, CAS y Concorde. Y por último, los pilotos, que en este caso solamente son de uno o de dos. Solamente fueron mis dos opciones de ponerlos así. Y son un dato numérico. Bueno, si yo quiero llenar más datos, por decirlo así, muy fácil, muy sencillo. No puedo poner otro valor predeterminado de lo que haya en mi campo de texto o mi tipo de dato. Por ejemplo, si aquí yo pongo un tipo de dato de fecha, obviamente me va a agarrar y me va a salir un cuadro de darle un valor específico nuevo. Pero bueno, para que vean que esta tabla sí funciona o si está bien hecha, puedo inventar la placa, puedo poner la que yo quiera. La aerolínea, aquí están mis opciones. Y pues yo elijo Aeroméxico, que es la más concurrida aquí en la República. Dejar de un piloto, un avión pequeño, pasajeros. Solamente van 10 pasajeros en ese avión pequeño. La hora de salida, muy importante, va a ser 10 de la mañana. Lo pueden simplificar o lo pueden de manera completa, pero es más sencillo ponerlo así. Ok, me voy a hora de llegada. Solo va a ser una hora de viaje el avión. Va a ser a las 11 de la mañana. ¿Y para dónde va? Bueno, salió, por decirlo así, de Tijuana y se dirige a Mexicali, que es el aeropuerto de la República más cercano a esa ciudad. La carga, ¿qué tipo de carga lleva? Aparte de maletas, puedo ponerle que otros, o que lleva combinado el equipaje o la carga, como quieran llamar. La capacidad de pasajeros, yo he puesto que 10, entonces la capacidad de pasajeros va a ser 20. El tipo de avión sería un Boeing. El modelo lo puedo elegir dependiendo de los registros que yo tenga también aquí. En este caso tengo modelos grandes y ya puse uno que se parece mucho a este registro. En este caso va a ser un B155
igual que en mi tabla de capacidad de pasajeros y tipo de avión. Todo porque considera esos tres datos que son muy importantes, no deben estar revueltos. Y así puedo hacer mi tabla en base de datos. Espero y hayan entendido la mayoría de ustedes. Por lo tanto, es así de sencillo y fácil. Bueno, yo me despido, un hasta luego y gracias por su atención.